Al gatito, que es que están bien sucios, es con paciencia se le va quitando la costrita. Y luego la otra también está jugando así. El bebé, de paso, como el agua, como veis, a veces se le hace una buena costra, no hay que dejar que se le haga tal. Esto es pues que ha jugado mucho. Hola. No se lo enseñes a ella, que ella también está para limpiar. Si se pone muy, se le relaja otra vez y se le vuelve a poner en el sitio. Como veis, ya lo tiene bien mojadito, sin hacerle daño por ningún lado, sin mucho esfuerzo. Se coge un papel y se le seca. Un ojito, como uno lo tiene muy bien, el otro no tan bien. Se le vuelve a mojar un poco con más agua, sin ahogarlo, hasta que se le quede bien. Ahí. Oye, quita, no seas cochina. Como veis, ha quedado muy bien. Ahora, limpio, hay que quitarle la lágrima. Y ahora, ven aquí, cariño. Kimba. ¿Es el envío? No sé. No sé, pues que no se vea, no pasa nada. Tiene que ver cómo lo pongo. ¿Cómo que no se ve? Qué raro. Pues porque no hay mucha luz. Bueno, lo importante es que en sí, cómo se pone. Y con cuidadito se le cierra un poco el ojo y se le pone. ¿Ves? Limpio. Y ahora el otro. Se le cierra el ojo y se le pone. Se insiste. Hay que tener cuidado en que el producto no caiga dentro del ojo. ¿Ahí? Bien. Pues como veis ya está. Ahora, un gato para que quede bloqueado, si no podéis cogerlo como yo, que lo cojo así y lo dejo por debajo de los dedos, cogéis de aquí, que también nos va a servir. Y hacéis una para que el gato se quede quieto en la mesa. ¿Vale? Si queréis bañarlo, el gato se coge y el chorro cae aquí, el gato se coge de aquí, cara a la pared, y el chorro que le caiga de aquí para abajo. Entonces así, y el gato no queda bastante tranquilo. De todas maneras ya pondré el vídeo de bañarlo. Como veis, peinarlo, lo mismo, siempre cogiéndolo también de aquí. Que se pone nervioso, pues ya se coge de aquí y se trae hacia aquí y hacia uno y se peina más fácilmente. La colita se levanta, mira, este por ejemplo, mira, que bien, pues tiene restos porque está jugando por todos lados. Se le limpia un poco. Y ya está. Para que no vaya tan guarrete. Y lo mismo, pancha, se levanta, se acerca a uno y con cuidado, porque aquí suelen tener bastantes nudos, se le van quitando despacito, sin hacerle mucho daño. Porque claro, son nudos. ¿Que no aguanta estar así? Pues se le coge de aquí. Patita, que es el mínimo. La verdad es que a veces... Ahí, pues ya está. Más o menos. Barbilla. Y... ¿Está todo bien? Perfecto. Vale, a jugar. Ya está. Ya está. Adiós.